Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta nueva sesión de Ciencia y Birras. Hoy tengo el placer de presentar a un amigo, una persona que ha estado muchos años vinculada a todo el mundo de lo que es la divulgación científica. Él está en Viladecans, él haya estado trabajando los últimos años en temas de ciencia ciudadana. En este momento él está vinculado a la universidad. Él era profesor de la Escuela de Aeronáutica y de Telecomunicaciones, y ahora está en la Escuela de, que soy incapaz de decirlo lo que es, Escuela de Sistemas Biológicos. La EAF, yo sé que es la EAF. La EAF, exactamente, está en la Escuela de Ingeniería en Sistemas Biológicos y tal, por simplificarlo. Pero lo suyo es la meteorología, ¿de acuerdo? Ha estado siempre vinculado a la meteorología. Ahora, precisamente con Emilio, él me decía que él ha estado profesor también de los cursos de divulgación en el Fabra durante muchísimo tiempo. Estuvimos juntos en la Fundación Catalana de Recerca y Innovación en temas de divulgación científica también en su momento en alguna entidad. Y hemos estado colaborando. Él ganó en el año 2005, creo que fue, el Premio Ámbito Sostenible, aquí con un trabajo sobre la anomalía pluviométrica de Castelldefels. En aquellos tiempos cuando en Castelldefels llovía, igual algunos se acuerda, la gente más joven igual no, pero hubo un tiempo en que llovía y habían anomalías pluviométricas, es decir, había... Y llovía de noche. ¿Qué? Y llovía de noche. Y llovía de noche, sí. Había una serie de fenómenos que ahora la gente se puede maravillar, caían como agua del cielo, y eso era una cosa que era muy curiosa de ver y muy bonita. Espero que vuelva alguna vez eso y tal. Ahora, precisamente sé que has estado vinculado también en Viladecans a un tema de sequía, del agua. Vi un reportaje por televisión que igual vale la pena que hagas una pequeña mención de todo eso. En fin, como os he dicho, él es licenciado en Ciencias Físicas, especializado en Meteorología por la Universidad de Barcelona, y bueno, hoy nos va a hablar nos va a hacer una charla que va a ser básicamente eso, de nubes hechas por los seres humanos, el tema de los llamados chemtrails y de los contrails, que ya explicará él lo que es esa terminología, y bueno, ya casi te dejo a ti con el bastón de mando. Hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Hombre, yo hablar en castellano, ya que está también aquí el Ramón en Londres. Yo, antes que nada, muchas gracias por invitarme a una charla. Yo hacía mucho tiempo que no venía a Castelldefels. Antes había venido muchas veces, y aquí la agrupación allí en Gancho. Entonces, para mí es como volver a unos cuantos años atrás. Me hace mucha ilusión, así que muchas gracias por invitarme. Bueno, Alfonso también lo conozco hace mucho tiempo, digamos, de divulgación científica. Y cuando me pidió que viniera aquí a dar una charla de experimentos o algo, dije, ostras, otra vez a hacer experimentos. Si alguien estuvo las N veces que vine a Castelldefels, a Cagagancho, a la biblioteca, a hacer experimentos, o la universidad, que también he hecho alguna cosa con la universidad aquí en Castelldefels, digo, va a haber lo mismo de siempre. Yo digo, voy a cambiar un poco de rollo, ¿no? Y entonces, como también de alguna manera lo de la meteorología, que me gusta, y tengo un montón de experimentos para explicar la meteorología con experimentos sencillos, pues poco a poco también uno va cambiando y va viendo nuevas opciones o nuevos campos de investigación, y lo vincula siempre con algún tipo de experimentación. Entonces pensé, mira, voy a probar cosas nuevas y vais a ser un poco como conejillas de indias, porque voy a hacer una cosa un poco rara, un poco diferente. Quizás salga bien, quizá no, pero lo que sí que está claro es que vamos a poder debatir, discutir, hablar sobre un poco de pseudociencia y nubes. Y un poco esa es la idea. Entonces, bueno, yo empiezo un poco explicando que voy a hablar de un concepto que es antroponube. No sé cuánto tiempo tengo, igual me enrollo mucho. Si me enrollo mucho, vale. En todo caso, cuando hay una pregunta, me paráis sin problema, me decís, porque si no yo pongo la directa y no me doy cuenta, vale. Entonces, voy a hablar de antroponubes, que este concepto, el nombre antroponubes, es un nombre que nos hemos inventado. Nos inventamos aquí en la universidad con un artículo que publiquemos en 2012 en una revista que se llama Weather, inglesa, y que proponíamos que las nubes que vemos en el cielo siempre se entiende que son nubes de origen natural, pero en el fondo, con la actividad humana cada vez más persistente, más intensa en la atmósfera, se pueden formar nubes por causa no natural, o sea, forzadas por el ser humano, y esa es la pregunta. Y vimos que sí,
y propusimos que se dijeran antroponubes. Luego haré mención a esto. Entonces, mi charla o algún experimento irá sobre antroponubes. Esta foto de aquí es una foto que se tomó en 2012 sobre Barcelona, luego haré el zoom más amplio, y era un día que no había ni una nube, todas las nubes que habían eran nubes artificiales, nubes de aviones. Y esto tiene un impacto en el clima y en la meteorología, luego lo comentaremos. Pero un poco para centrar las ideas, esto de aquí es la atmósfera. Cuando hablamos de atmósfera tenemos en la cabeza que es la capa de aire que envuelve la Tierra. La Tierra tiene un radio de unos 6.000 kilómetros, la atmósfera tiene unos 1.500 kilómetros de grosor. Pero la capa donde se producen las nubes, donde se producen los fenómenos meteorológicos, es la primera capa, que se llama troposfera, y que tiene tan solo unos 10 o 15 kilómetros de altura. 10 kilómetros o 15 de espesor, esto es muy poco. Esto andando se hacen en 3 orillas. Es como ir de aquí a Viladecans, un poco más, hasta Sant Boi. De aquí a Sant Boi andando, o esa distancia puesta hacia arriba, es la capa de aire que tenemos donde se producen los fenómenos meteorológicos. Y la última nube, la nube más alta, que se pueda formar, se forma aquí, en el límite entre la troposfera y la tropopausa, arriba. Entonces, toda la actividad humana que emite gases, que emite partículas, que emite contaminantes, quedan confinadas en esta capa. Entonces, si en esa capa se enfría el aire y tenemos las condiciones para que haya nubes, el ser humano puede inducir la formación de nubes, y esto es una cosa importante. Entonces, antes de empezar a entrar en materia, ¿qué es una nube? O mejor dicho, ¿qué no es una nube? Entonces, si yo hiciera aquí una encuesta, ahora me he puesto aquí, lo tapo esto para que si no lo veáis, si yo os preguntara si yo digo la siguiente afirmación, ¿cuánta gente cree que es correcta? Ya he dado pistas, entonces bueno, una nube es vapor de agua. ¿Cuánta gente cree que una nube es vapor de agua? Bueno, unos cuantos, ¿no? Pues mira, me sorprende, una nube no es vapor de agua, una nube es de todo menos vapor de agua. El vapor de agua es invisible, y luego lo demostraremos con un experimento. Pero el vapor de agua es invisible, y tenemos mucha constancia, empezamos aquí en Castelldefels, como en Viladecans, toda la costa, la línea de la costa mediterránea, las noches de verano son insoportables, ¿sí o no? ¿Quién duerme por las noches aquí en verano? Cuesta mucho dormir, hay mucha humedad. Esa humedad no se ve, es invisible. Entonces, cuando vemos una nube, la nube no es vapor de agua, es vapor de agua que se ha condensado, que ha cambiado de fase, pasa de gas a líquido y se forman un montón de gotas pequeñas, que se hace visible. Entonces, eso es una nube. Si la temperatura es muy negativa, pues son cristales de hielo, que son más blancas. Pero una nube no es vapor de agua, es agua líquida o cristales de hielo. De hecho, cuando uno tiene una sopa, un plato de sopa o el café y sale aquel humo blanco, ese humo blanco no es vapor, eso es gotas de agua líquida, que de la evaporación del líquido, como se enfría, cambia de fase. ¿Vale? Entonces, para formar una nube, esto es una simulación así sencilla, imaginaros un cuadrado, una porción de aire a 18 grados, una humedad del 60%, por ejemplo, si se enfría, baja la temperatura, aumenta la humedad hasta que llega a un punto que es el punto de rocío, o el punto de saturación, en el cual el vapor cambia de fase y se vuelve blanco, se vuelve pues totalmente blanco, que son las millones de gotitas de agua pequeñas que forman esa porción de aire que se hace visible. Entonces, una nube es, primero, vapor de agua, agua líquida o cristal de hielo, pero no es vapor, de todo menos vapor. Vapor no es. ¿Vale? Entonces, de nubes... Sí, esto, exacto. Entonces, de nubes, uno puede pensar que hay muchas nubes, que hay un montón de nubes en el cielo. Y sí, hay muchas nubes, pero solo se pueden clasificar en básicamente 10 tipos de nubes. 3 nubes bajas, 3 nubes medias y 3 nubes altas. Entonces, el criterio es muy sencillo. Y luego aquí tengo un visor que luego os regalaré para que lo podáis practicar. Entonces, se pueden clasificar en 3 tipos de nubes, según la altura de la base. Según dónde esté la base de la nube, se pueden clasificar en bajas, medias o altas. Si la nube está entre, la base de la nube está entre el suelo, 0 metros, o 2 kilómetros, eso es una nube baja. Si la base de la nube está entre 2 kilómetros y 6, se considera que es media. Y si está por encima de 6 kilómetros, hasta máximo 12, 15 kilómetros, es una nube alta. Eso es el primer criterio.
El segundo criterio para identificar nubes es la dimensión. ¿Qué dominas? ¿La dimensión vertical o la horizontal? Hay nubes que son muy verticales, que es muy para arriba, domina más la dimensión vertical que la horizontal. Entonces, cuando eso se observa, se añade el nombre cúmulo. Un cúmulo es una pila. Un cúmulo de problemas, una pila de problemas, ¿no? Pues un cúmulo es una dimensión vertical. Y cuando domina la horizontal, se aparece la palabra estrato. Entonces es un estrato, cuando es más horizontal que vertical. Vale, y esto lo que genera es que haya tres nubes altas, los cirrocúmulos, los cirros y los cirrostratos. Aquí no empezaré a describir cada uno de ellos, esto sería para otra charla. Las medias, que serían altocúmulos, altostratos y el nimbostrato, y luego los bajos, que serían pues, los estratos, los estratocúmulos y los cúmulos. Aquí hay 9 y luego habría uno, el 10, que es el rey de las nubes, que es una nube que empieza en la parte baja, pero llega hasta la parte alta, que sería el cumulonimbus, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces, con un poco de práctica, uno puede identificar este tipo de nubes. Puede identificar, y con 4 señales muy fáciles, que ahora aquí no entraré, uno puede decir que aquella nube es media, aquella nube es alta, aquella nube es baja. ¿Vale? Y con un poco más de práctica, ya identificar si es un cirro, si es un cirrocúmulo, un cirrostrato. Es como, no sé, como las estrellas. Es cuestión de práctica y práctica y es práctica. ¿La neblina qué es? ¿Es una nube baja? No, la neblina no sería nube, sería un meteoro. La neblina sería la existencia de humedad, de partículas líquidas, pero difuminadas, que dificultan la visibilidad a más de 1 kilómetro, pero se puede ver a más de 1 kilómetro, y no es una nube, se considera como un fenómeno meteorológico. Entonces yo aquí os regalo esto, para la agrupación tengo un par más, para que cuando queráis podéis identificar. Esto es un visor de nubes. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es cortar esta ventana que hay aquí. Entonces aquí tenéis las nubes, todas las nubes, y entonces estos autofocus. Entonces cuando veis una nube, os ponéis así y hacéis autofoco, que es... ¿Vale? Y entonces cuando la idea es... Ha llegado la tecnología, ¿eh? Claro. Ha llegado la tecnología. Exacto. Entonces, y barato. Entonces, ponéis la nube aquí en medio, si esto no está, esto está vacío, la nube, entonces os fijáis en las que tenéis alrededor. Y decís, ¿es esta de aquí? Pues si es esta de aquí, pues en este caso tenéis que ir al libro que va vinculado a esto, pero si no, aquí os pone lo que es el nombre de nube y vais al Google y ponéis esta nube y os dará las especificaciones. ¿Vale? Y es autofocus. Pero esto es... No, tengo un par y lo podéis... Sí. Vale, pero entonces, aquí la pregunta es, esto es una clasificación de nubes que es de finales del siglo XIX. Esto ya es muy antiguo y aún funciona, aún se utiliza en un aeropuerto, en un observatorio meteorológico, este criterio. A nivel internacional, los observadores meteorológicos de la EMET española, del Meteocat catalán, del Met Office inglés, todos cuando observan nubes hacen servir este código y ese tipo de nomenclatura. O sea que es una cosa internacional. Y es del siglo XIX, de finales del XIX, de un farmacéutico que lo propuso. Entonces, claro, en esta clasificación se entiende que el origen de la nube es artificial, natural, o sea, que es natural, que se forman nubes de forma natural. Pero aquí la reflexión es, ¿y el origen de la nube? ¿Dónde está incluida en esta clasificación? Y una pregunta aún más interesante, ¿tiene sentido diferenciar si la nube es artificial de si es natural? ¿Tiene algún sentido científico? Pues son preguntas que intentaré ir respondiendo a lo largo de la charla. ¿Vale? Entonces, nosotros proponemos que sí, que tiene sentido. De hecho, lo propusimos en 2012 y en el año 17 la Organización Meteorológica Mundial propuso que se diferenciaran las nubes antrópicas de las naturales. Y nosotros proponíamos una nomenclatura un poco diferente, ya lo llamábamos antroponube, antropocloud, y proponíamos que delante de cada uno de las 10 géneros de nubes añadir el prefijo a de antropo, un antroposirrus, antroposirrocúmulos, antropocúmulo. La OMM, la Organización Meteorológica Mundial, eso fue en el año 12, nosotros lo pusimos en el año 12. En el año 17
La Organización Meteorológica Mundial propuso que sí, que tenía sentido, pero que no puso este nombre, sino que puso el término homogenitus. Entonces habla de un cumulus homogenitus, un cirrus homogenitus. Por ejemplo, una nube de un avión, que luego lo haremos, sería un cirrus homogenitus. Nosotros decíamos que era mejor decir anthropocirrus, pero ellos han dicho que mejor cirrus homogenitus. Nada era fácil. Nada era fácil, nada, exacto. Vale, entonces, para hacer una nube, ¿cómo se forma? Entonces, para que tengamos un poco una referencia que no se nos olvide, si yo ahora preguntara, oye, que no lo veáis, pero ya lo habéis visto. No, porque es interesante, siempre que hago esto así con gente, siempre tiene que ver alguien, y me parece muy bien, y que lo pone en cuestión, y me parece muy bien, ¿eh? Yo pregunto, para hacer una tortilla de patatas, ¿qué hace falta? Y entonces alguien me empieza a decir todo, me dice, tal, el pebrot, ¿cómo es el pebrot? El pimiento, que es la cebolla, que si no sé qué. Y yo, no, lo básico, la definición de tortilla de patatas. Los elementos básicos de una tortilla de patatas son, primero, las patatas. Si no hay patatas, pues no habrá tortilla de patatas, eso es evidente, ¿no? Tiene que haber huevos. Si no hay huevos, no hay tortilla de patatas. Y tiene que haber, dejando los elementos auxiliares, pimiento, cebolla, sal, etcétera, tiene que haber un elemento sólido que contenga las patatas y los huevos y que tenga un poco de calor para que todo cuaje. Entonces, aquí con la paella se entiende que es la paella y el fuego y la calor. Entonces, se tienen que dar simultáneamente, esto es importante, al mismo tiempo. Porque si yo no los tengo al mismo tiempo, por ejemplo, tengo patatas y paella, haré patatas a la plancha, no será tortilla de patatas. Si tengo huevos y paella, tendré tortilla francesa, ¿no? O huevo frito, pero no será tortilla de patatas. Si tengo patatas y huevos, tendré un revoltijo de patata cruda que le faltará cuajar, no será tortilla de patatas. Cuando tengo los tres en el mismo momento, de forma mágica, ¡pum!, me aparece la tortilla de patatas. ¿No? Esto está claro. Vale, pues con esto, con este símil, para formar una nube, también hay tres ingredientes y se tienen que dar simultáneamente. Entonces, para formar una nube, tiene que haber tres elementos básicos, que son, el primero, los núcleos de condensación. Bueno, primero empezamos por el más evidente, que tiene que haber vapor de agua. Si no hay vapor, no habrá nube. Tiene que haber vapor. Y el vapor es invisible. Aquí ahora hay mucho vapor, en verano hay mucho vapor, pero aquí en la costa, y no hay nubes. Por lo tanto, con los ingredientes solo no hay nube. Por lo tanto, vapor de agua. Tiene que haber luego núcleo de condensación, es decir, la paella. Si no hay una paella por aquí, en el aire, mini paellas, que el vapor de agua se pueda coger, no habrá nube. Entonces, esta paella es lo que se llama, en el ámbito de las nubes, sería lo que se llama núcleo de condensación, que es una partícula microscópica muy pequeña que está siempre en el aire pululando, es tan pequeña que no se deposita, o se depositaría si estuviera el aire muy encalmado, se va moviendo y actúa de núcleo, es decir, actúa de que el vapor de agua se puede condensar cuando se enfría, que es el tercer elemento, el enfriamiento, sobre esta partícula. Esa partícula puede ser, de forma natural, puede ser polvo que levanta el aire, la sal marina, las olas del mar, cuando rompen, liberan sal, mini partículas de sal. Puede ser el polen, de hecho, polvo, puede ser cenizas volcánicas muy pequeñas, puede ser contaminación de los vehículos, contaminación del tráfico, o sea, cualquier partícula microscópica actúa de núcleo de condensación. Entonces, cuando tenemos un núcleo de condensación y vapor de agua y se enfría, los tres elementos, las patatas, los huevos y la paella, se forma la gota de nube. Entonces, aquí tenemos un poco una referencia de las dimensiones. Tenemos aquí, este punto que hay aquí no es la pared, que esté sucia, sino que es un núcleo de condensación. Tiene una dimensión media de unos 0,0002 milímetros, es muy pequeño. Eso es la paella. Entonces, cuando viene el vapor de agua y se enfría, se forma una gota de nube, típica de nube, que sería esta de aquí. Esto es una gota típica de nube, que tiene unos 0,02 milímetros. Esta gota es tan débil, pesa tan poco,
que flota en el aire, flota, no cae. Y puede pasar que se evapore de nuevo, pero no cae, no precipita. Entonces, esto, el mogollón, el montón de gotas que se forman en el aire de ese tamaño, forma lo que se llama, lo que es la nube. Si esa nube tiene una evolución determinada y puede crecer, tiene un movimiento vertical sobre todo, o horizontal, pero que hay unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas, las partículas, sobre todo si esa nube crece verticalmente, chocan entre sí, o sea, estas partículas van chocando entre sí y va creciendo la gota. Al crecer puede llegar a unas dimensiones típicas de 2 milímetros, ya una cosa ya que más visible, y esa gota ya lo que hace es precipita y cae, y se produce la lluvia, que es lo que nos hace falta, que antes decía Alfonso, ¿no? Que no llueve, pues es porque falta, hay nubes, pero no hay lluvia, porque no se produce este choque o este crecimiento de las gotas para que puedan precipitar, ¿vale? Bien, pues esto es una nube. Entonces yo creo que lo que podemos hacer ahora es hacer una nube, para que veamos lo que estamos diciendo. Pero antes, este enfriamiento, claro, los núcleos de condensación vienen, ya lo he dicho, del polvo, de la arena, que levanta el viento, del polen, de la contaminación, etc. El vapor de agua viene de la evaporación del agua del mar, de la transpiración de los seres vivos, de los vegetales, etc. Y el enfriamiento es un enfriamiento que se produce en la atmósfera por 4 maneras diferentes. Parece que puede haber muchas, pero solo hay 4. Que es que el aire por convección asciende, es decir, en verano sobre todo, el aire del suelo se calienta, como se calienta es como los espaguetis, o la olla de los espaguetis, el agua se calienta, en este caso el aire, asciende, y al ascender levanta partículas, núcleos de condensación y humedad, y como cuando uno sube en altura se enfría el aire, pues llega un momento que se condensa, como la primera diapositiva, va enfriando hasta que se condensa y se forma una nube. Puede ser que lo que pasa aquí ahora en primavera, cuando viene la brisa marina y choca con el Garraf, a partir de mediodía veréis muchas veces sobre el Garraf nubes. Nubes que no crecen mucho porque hay estabilidad atmosférica, pero que sí que forman unas nubes encima de las montañas, ¿vale? Las nubes orográficas o el ascenso orográfico. Puede pasar que haya un frente frío o un frente cálido. Es decir, que hay una masa de aire fría, cuando avanza, el aire asciende por encima, no se mezclan. Y puede pasar que haya una baja presión. Una baja presión que lo que hace es que el aire va de alta a baja presión y se me mira, esto de aquí sí que lo voy a hacer ahora con un pequeño experimento. Esto de que el aire va de alta a baja presión, en la atmósfera hay zonas de la Tierra que hay alta presión y hay zonas que hay baja presión. No lo hago, porque si no, no, lo hago después, porque ahora me he dado cuenta que si lo hago ahora, hago de spoiler. Y no iría bien, así que... Y es que veía ese artilugio tan raro... Ya es que ya os he dicho que erais conejillos de Indias hoy, y que por tanto tengo que ir un poco a los temas, y uy, si hago esto ahora ya me chafáis lo que viene después, así que... Vale, lo que sí que vamos a hacer es la nube ahora. Entonces ahora, esta luz se puede encender, ¿que sí? Sí. Porque ahora creo que... Mirad. Y mientras esto, la cerveza. A mí cuando Juan me dijo que era ciencia y birras, yo creía que no era literal, pero veo que sí que es literal. Me parece genial. Yo ponía las birras, pero tú la ciencia. Bueno, bien. Vale, mira, vamos a hacer una nube entonces. Yo en esta botella tengo aquí agua, desde esta tarde he puesto agua. En principio estaba un poco caliente para que libere vapor, entonces yo le doy un poco a la caña para que también entre el choque del agua pues eso se impregne un poco de vapor, que es invisible. Y ahora esto lo tiro en un vaso, una copa, sí. A ver si me cabe, yo creo que sí. Vale. En principio, en esta botella hay humedad. Y si no, acá podemos tirar un poco más de humedad. Bueno, pues supongamos que hay humedad suficiente. Tenemos el primer ingrediente, las patatas o el vapor de agua. Faltaría el segundo,
El segundo sería los núcleos de condensación. Esta humedad que hay aquí, si no hay aire, si el aire está limpio, totalmente limpio, no habrá nunca nubes. Esto es la teoría de Bergeron de los noruegos del principios del siglo XX. Ya decían que una atmósfera sin partículas, la humedad necesaria para formar una nube sería del 400 o más por ciento. O sea que sería imposible formar nubes. Una supersaturación de aire, mucha presión de vapor que no se produce en la Tierra. Entonces, el aire siempre está sucio, entre comillas, es un brut natural, un brut nature, de partículas que vienen de origen natural. Aquí, y eso ya da una pista de lo que voy a hablar más tarde, vamos a sembrar, o vamos a introducir aquí núcleos de condensación. Entonces me tienes que ayudar, Alfonso. Te ha tocado. Tú ven para acá, voluntario. Es que me miraba muy atento y digo, pues te ha pillado. Tú aguantas, ¿sí? ¿Vale? Y los núcleos de condensación que vamos a introducir, pues va a ser... Aquí no hay detector de fumos, ¿no? Vale. Entonces vamos a introducir núcleos de condensación. Levanta un poco, que... Vale. Vale, yo introduzco aquí partículas de humo, que son partículas muy pequeñas, ¿vale? Que son estos 0,0002 micras. A ver, entonces ya sale humo. Vale. Esto, luego, espero preguntas sobre esto. Vale, y tercer ingrediente, tenemos aquí ahora dos de los tres ingredientes, ¿no? Tenemos la humedad, tenemos los núcleos, pero no hay nube aún, porque falta el tercer ingrediente, que sería el enfriamiento. Tenemos que enfriar el aire que hay aquí dentro. Entonces, vamos a hacerlo tú ahora poco a poco, espera que mientras lo explico. Ahora Alfonso le va a dar caña aquí. A ver, tira un poco más para allá, que así se ve aquí. O sea, creo que he tirado demasiado humo, pero bueno, tú dale, poco a poco, bueno, un poco más rápido. Aquí ahora lo que vamos a hacer es aumentamos la presión, porque el volumen es constante. Entonces aquí aumenta la presión y aumenta la temperatura. Entonces, lo he visto más rápido, ¿eh? Vale, y ahora cuando saque el tapón del una, dos, atención, apunta, y... bueno, he tirado un poco de... Es que quizá he puesto demasiado o vapor o humedad porque no ha habido un cambio muy grande. Pero aquí ahora, fijaros que está saliendo humito. Yo esto lo cierro. Y aquí, no sé si desde allí se ve un poco. Se ve embobinada, ¿no? Entonces, aquí, cuando saco el tapón de aquí... Bueno, espérate que ahora... lo que hace el aire es sale disparado, se expande y al expandirse se enfría. Y al enfriarse, como hay núcleos y hay humedad, se forma una nube, que es la nube de la botella. Vamos a sacar un poco de aire, de nube, a ver si se va, a ver si llueve. Y ahora mira, pero es que ahora aquí, con unos estudiantes de aquí de la ETAC, un año hicimos una prueba y pusimos aquí dos sensores de temperatura, y cuando le das caña, la temperatura llega a subir a 27, 28 grados, y cuando sacas el tap, cae la temperatura hasta unos 12, 13 y se condensa. Y luego va subiendo la temperatura, se va calentando y la nube se disipa. Entonces yo estoy esperando que se disipe un poco porque hay mucha nube. He puesto demasiados núcleos. A ver, ahora mejor. Ahora cuando apriete, no sé si lo veis desde el fondo, la luz igual sí que lo ilumina, ¿no? Cuando yo aprieto, lo que hago, la nube se disipa. Fijaros que desaparece, todavía hay mucha nube, ¿eh? Es que he puesto demasiado humo, creo. Entonces, a ver ahora sí, ahora mejor. Cuando yo aprieto la botella, lo que hago es, el aire lo comprimo y entonces como aumenta la presión, aumenta la temperatura y se evapora. Esas gotas de 0,02 milímetros se evaporan. Cuando dejo de apretar, se expande, se enfría y se vuelve a condensar y forma una nube. Entonces podemos jugar a hacer nube y deshacer nube. O sea, ahora es un anticiclón y una depresión. Ahora sí que se ve bien.
Hace falta un rato para que se enfríe, se caliente, perdón, porque estaba aquí frío, ahora se calienta y... De hecho... En todo caso, no hagas muchas nubes porque algunos van a observar esta noche. No le jodas la... Hostia, igual le jodo el plan, ¿no? Espera. Ahora fijaros como cuando Alfonso le dé caña, la nube se va a ir deshaciendo, la botella se vuelve transparente, es decir, que se evapora, como aumenta la temperatura, se evaporan las gotas, y ahora, atención, se vuelve a formar la nube cuando se enfría el aire. Entonces, la cerramos y tenemos aquí la nube de la agrupación. Vale. Y ahora la podemos dejar aquí y podemos jugar a hacer y deshacer nubes. O sea, un anticiclón, tiempo sin nubes porque hay temperatura alta y el aire no asciende. Y cuando dejamos ir, se ve, ¿no? Sí. En todo caso, ya está, señora ayudante. Lo que sí que la podemos liberar para que así, a ver si estas delante de justo de la luz y cuesta más. Estas 0,02 milímetros de 0,02 milímetros de diámetro, a ver si, fijaros cuando aquí se evapora, se calienta y es vapor. Esto es vapor que tarde o temprano caerá en algún sitio. Pues, la nube. Vale, pues... Con una botellita cada uno. Todo botellas de ahí apretando. Bueno, pues con esta premisa, claro, este experimento que se puede sacar como conclusión, o una de las conclusiones que se puede sacar, que si tenemos, claro, el ser humano, en la gran parte de su actividad diaria se mueve por mecanismos que generan combustión. Un avión quema queroseno y toda combustión siempre es lo que sea más oxígeno, produce CO2 y vapor de agua como mínimo. Entonces, toda combustión libera vapor de agua y partículas, a veces partículas que están ahí en el aire. Entonces, si se enfría, pues se puede formar una nube, como en este caso. Entonces, los aviones son generadores de nubes. La actividad humana a bajo nivel atmosférico genera nubes. Y en los 3 niveles atmosféricos, como el ser humano está impactando, pues en principio hay una cierta probabilidad de que haya nubes antrópicas o de origen humano en los 3 niveles. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos aquí en estos antroponubes, con la nomenclatura inicial que propusimos, con la palabra A, ahora sería cúmulos homogéneous, pero yo, por un tema así sentimental, homogéneous. Pero yo, por un tema sentimental, ya que esto lo inventamos con un compañero aquí en la OPC, con David Pino, exactamente, y también con Marcel Costa, y hicimos la propuesta, pues yo le sigo llamando antropo. O sea, antropocúmulo, antropostratos, antropostratocúmulos. Entonces, los que están en negro son nubes de origen antrópico que hemos fotografiado y que creemos que existen. Bueno, no creemos, no, que existen. Y en rojo, los que no... es muy difícil que se produzca una nube antrópica de este tamaño y no tenemos fotografiados. Entonces, de las 10 tipos de nubes, hay 3 que no tenemos catalogados, que son los antropocumulonimbus, nubes estas de 10 kilómetros de origen humano, pues no. Y luego, los que están en el nivel medio de la atmósfera es un nivel un poco complicado, porque el ser humano está o en superficie o muy arriba, y en ese nivel medio es difícil. Entonces sí que tenemos fotografiados antropoaltocúmulos, pero no antropoaltostratos ni antroponimbostratos. Estos 3 no los tenemos catalogados, pero el resto sí. Entonces, a nivel bajos, pues la industria, el tráfico, luego mostraré fotos de fábricas que generan nubes antrópicas. De los medios, este de aquí, que es una parte de una nube alta o baja que llega a ese nivel, entonces puede ser. Y luego el rey de los antroponubes son las nubes de aviones, que ahora entraré a ello, que son los antropocirrus o cirrus homogéneous, los cirrostratos y los antropocirrocúmulos o los... Hasta 2 kilómetros. Y los altas de 6 hasta arriba, hasta 15 kilómetros. Vale, esto de aquí es lo que en inglés, que luego también comentaré, desde los años 50, se llama un contrail,
de condensation trail, caminos de condensación. ¿Vale? Entonces, una turbina, me voy a centrar en los altos, que es lo que la charla que yo quería un poco centrarme. Entonces, ¿cómo se forma un contrail? Pues una nube alta antrópica, pues muy fácil, como la botella que acabo de hacer. Hay la turbina del avión, la turbina quema queroseno, expulsa a vapor de agua y partículas. Y entonces se forman, como hay partículas y agua, se forma una gota de nube, que como se enfría porque está a un nivel muy alto, muy elevado, pues enseguida se enfría. Entonces se condensa y se forma una gota de nube, una gota de nube. O viene un cristal de hielo, si está a temperatura muy negativa. Entonces cuando se condensa o se sublima, forma o cristales o agua líquida. Entonces se forma una nube, que es lo que deja el avión. Dime. La mayor parte de las veces no lo produce. No. ¿Qué condiciones necesita la atmósfera para que... Estas de aquí. Es decir, cuando la temperatura del aire está por debajo de 45 grados negativos y el aire es húmedo, esos cristales de hielo pueden perdurar mucho tiempo en el cielo, horas y horas y horas y horas. Y el viento los expande. Entonces se forman unas imágenes que ahora veremos. Pero en cambio, si las condiciones son desfavorables, por ejemplo, una temperatura superior a 45 bajo cero, y esto significa más próxima a 0 grados, y el aire seco, enseguida prácticamente ni se forma, porque enseguida se evapora. Entonces, depende de las condiciones que hay a ese nivel atmosférico, se puede formar o no una nube de avión, como en el caso de la botella. Por ejemplo, será hielo. Habitualmente es hielo. Es hielo, sí, el cristal de hielo. Entonces aquí, por ejemplo, no se verá muy bien por la luz y por la pantalla, pero aquí hay un montón de fotografías que son de, por ejemplo, esto es Viladecans, esto es Castellà, pues son todas de aquí, esto es Barcelona, y esto es un detalle. Son nubes, esto de aquí, esta imagen, por ejemplo, el 100% del cielo estaba cubierto de nubes, de avión. Aquí había el rastro del principal y esto de aquí dispersado es el viento que lo expande, pero aguanta con el tiempo. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Y intento ahora responder la primera pregunta. ¿Es importante o es una cosa friki a ver si hay nubes de aviones y cuantificarlas? ¿Es muy friki o no muy friki? ¿Tiene interés científico o no? Pues la respuesta es que mucho. Y esto fue también una sorpresa nuestra, porque de la radiación solar que llega del Sol a la Tierra, ¿vale? Del 100%, supongamos que llegan 100 unidades de energía al Sol, hay un 30% que es el albedo planetario, el albedo de la Tierra. De ese 30% que es energía que directamente se va de vuelta al espacio exterior de nuevo, de ese 30% hay una contribución que es el 6% es el scattering con los gases atmosféricos. O sea, la radiación llega, interacciona con la atmósfera y se devuelve, no llega a la superficie. Luego hay un 4% que es pues, que llega al suelo y el suelo lo rebota, lo refleja, y se va para el espacio exterior, un 4%. Pero fijaros que la máxima contribución del albedo es un 20% de la nube, son las nubes, el color blanco de la nube. Eso, el 20% sobre el 30% es lo que refleja. Entonces las nubes juegan un papel clave en el clima de la Tierra. Claro, esto es un esquema sin tener en cuenta las nubes de aviones. Claro, entonces uno busca y la estimación de cuál es la concentración o la contribución de las nubes de aviones al balance energético de la Tierra es un missing, desconocido, no se sabe. Ahí se puede, porque claro, depende de la formación, hay veces que se forma, veces que no. Entonces no hay datos. Y entonces los modelos de clima, ya lo dicen, no hay una horquilla muy amplia de oscilación porque también hay muchas variables que no se conocen bien, entre ellas la contribución de las nubes al albedo terrestre. Y entonces por eso aquí es importante conocer la contribución. Y aparte, como pregunta científica, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo, en Cataluña, ya solo en Cataluña, que luego daré la respuesta, cuál es el porcentaje de nubes antrópicas de aviones que se forman sobre Cataluña? Pues gracias a la observación y a los observadores, como vosotros en astronomía, pues en meteorología hay observadores, se puede hacer alguna cosa interesante que luego mostraré enseguida. Entonces, ejemplo de nube, de antroponubes. Pues esto es no se ve muy bien, pero esto es todo, empezaba aquí ese día 12 de septiembre, no, perdón, 21 de septiembre del año 12, aquí con un avión que pasó, empezó a dejar rastros, empezaron a pasar aviones,
y acabó formando un cielo totalmente cubierto de nubes antrópicas, en este caso Anthropocirrus stratus. Bueno, estos son más detalles de nubes. Aquí, esta imagen, por ejemplo, es interesante porque aquí hay un avión que acaba de pasar, aquí hay otro que ha pasado. Es posible que veamos que uno deja, otro no deja, porque como todos sabemos, uno tira saco de química, otro no tira saco de química, ¿no? Luego lo comentaremos. Vale, entonces, aquí esto es Viladecans, y esta foto es la que yo digo que es la reina de las fotos, porque esto es Barcelona, ese día de septiembre, en el que el 100% del cielo estaba cubierto por este tipo de nubes de los aviones que iban pasando, y durante horas y horas y horas las nubes no se iban, se expandían, pero se quedaban ahí, y eso es cristal de hielo, y eso afecta a la radiación solar que entra. Entonces lo que hicimos fue, como nos aburrimos, pues hicimos una simulación numérica con un modelo y cogimos, e incluso vimos al satélite. Aquí no se ve desde el fondo seguro, pero aquí sobre el golfo aquí está todo de líneas como que se ve en satélite. Esto es a las 2 de la tarde y aquí también se ven aquí un montón de rayas de los aviones. Y lo que hicimos fue coger un modelo atmosférico y hicimos una simulación centrando un dominio y vimos a ver qué pasaba con las condiciones atmosféricas en esta zona de aquí, el dominio 3 y el dominio 4, aquí sobre el mar. Hicimos también luego un corte entre Barcelona y Marsella, esta línea B será la que luego mostraré. ¿Vale? Entonces, esto nos fue interesante porque, fijaros, bueno, aquí no se ve bien, pero aquí esta imagen corresponde a esas líneas de satélite. Y esto es igual, aquí también se ve mejor, ¿no? Aquí quizá. Todas las estelas de los aviones. Vale, entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos con el modelo, en ese punto en el cuadrado sobre delante de la costa catalana, pues pintamos varias cosas. Aquí pintamos, por ejemplo, la altura y aquí la temperatura del aire. Entonces se ve como, en principio, si no hubieran aviones, pero aquí, claro, el modelo no tiene en cuenta aviones, el modelo tiene en cuenta las condiciones meteorológicas. Entonces, fijaros que esto es la temperatura del aire y esto es la temperatura de rocío. Es decir, cuando las dos curvas, las dos temperaturas son iguales, es nube, es que hay niebla, que se ha formado una nube, cuando son iguales. Entonces, fijaros que cuanto más separadas, aire más seco. Fijaros que ese día de septiembre, en superficie, había, no, esto es a partir de 6 kilómetros, aire muy seco a 6 kilómetros, pero fijaros que las dos curvas se van acercando, llega un punto, un estrato entre unos 8,5 y 9,5 de kilómetros, en el que prácticamente están tocando las dos curvas. Significa que están muy próximas de que haya saturación, de que haya 100% de humedad. Pero no había 100% de humedad. Pero muy próximo. Y aquí también se ve lo mismo. Aquí es la cantidad de humedad que había. Había un pico hacia 10 kilómetros, 9,5 kilómetros, había un pico de humedad. Y aquí igual, esto es la humedad relativa, esto era 100%, por tanto a 9 kilómetros y medio había casi un 95% de humedad. O sea, casi que se podía formar una nube de forma natural, pero no se formaba. Una pregunta, ¿cómo se hace el cálculo ese día? ¿Cómo lo hacéis el cálculo? Porque el modelo, esto es como es el mismo modelo que hace en la predicción del tiempo. Un modelo matemático en ordenador que tú introduces los datos reales que te dan en el Centro Europeo de Meteorología y el modelo empieza a correr. Empieza a hacer cada hora, te da unos resultados en una malla horizontal y vertical con muchos puntos y tú seleccionas y haces lo que quieras. No son datos, entre comillas, no son datos reales, es decir, que no hay nada lógicamente no. en la vida, sino que son modelos matemáticos basados en la experiencia. Es decir, el dato real está en Barcelona, está en Madrid, está en Zaragoza, está en Marsella, está en Toulouse. Entonces ahí las ecuaciones interpolan y hacen que tengas un continuo y que sí, es como si aquí hay 10 y tú tienes 12, pues entre medio podemos saber si es lineal, pues lo que puede haber entre medio, más o menos. Pero entonces, ¿qué pasó? Que claro, ¿qué pasa si hay un avión, por ejemplo, que va volando pues a este nivel y cuando pasa por aquí deja humedad? Pues que incrementa la humedad de tal manera que se forma una nube. Y eso es lo que sucedió aquí. Aquí lo que podemos ver es en este recorrido, esto de aquí es Barcelona, A y B.
aquí la costa catalana y la costa de Francia. Y esto es, por ejemplo, la humedad del aire. Lo rojo es humedad muy alta, 100%, y lo más verde, más seco. Entonces, fijaros como, por ejemplo, a la hora que se veían las nubes, estas de aviones, había una franja hacia 9,5 kilómetros, 10, aquí, súper roja, humedad muy alta. Y en cambio, a otras horas, había manchas de humedad. Esto es porque lo comento y porque qué tiene que ver esto con lo que os quiero explicar. Y lo mismo aquí, en horizontal, ¿eh? Esto es Barcelona, esto es la costa catalana, pues aquí, esto es a un nivel, al nivel de 9,5 kilómetros, pues mucha humedad, había mucha humedad y a medida que pasaban las horas, la humedad se iba yendo. Y esto, ¿por qué lo explico? Porque eso tiene mucho que ver con estos datos. Hicimos un artículo para ir a la contra de los argumentos pseudocientíficos que dan a veces los de la pseudociencia, ¿no? Y muchas veces dicen con los chemtrails. Y un argumento que dicen, que los voy a rebatir un poco, son 5 solo, es que dicen que antes los aviones no producían chemtrails, y ahora sí hay muchos. Y esto es lo que se puede oír muchas veces, y esto no es verdad, porque la primera publicación y observación de que los aviones dejan un rastro en el cielo es del año 19. Hay este señor que en el año 19 ya describe la observación de un rastro de aviones cuando vuelan, y incluso que puede ser vapor de agua condensado por las alas del avión. Y esto ya lo dice el año 21 este señor de aquí. Y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya empezó a haber muchos más vuelos de aviones, pues ya aquí este señor ya define que estos son chemtrails, que de hecho es un término que el año 53 este señor Appelman ya propone. O sea que si os dicen que antes no había chemtrails y ahora sí, esto es mentira. Desde el año 19, que es cuando empieza la aeronáutica, ya se empiezan a ver los primeros rastros de nubes. Segundo argumento que dicen es: los chemtrails son artificiales porque tienen una aparición irregular. Es decir, en el cielo, allí hay un trozo, luego ahí no hay trozo, luego allí aparece otro trozo de... Y esto es que cambian el saco de veneno, y entonces, claro, cuando se acaba, pues tienen que cambiarlo. Lo van tirando. Entonces, claro, como se expande aquello, se expande, pues van dejando trozos, ¿no? Claro, pues bueno, entonces aquí, esta imagen, por ejemplo, es del modelo, sería a 9,5 kilómetros de altura, sería un corte horizontal a 9,5 kilómetros. Entonces se ven manchas rojas, que significa humedades casi del 100%, o sea, mucha humedad. Entonces aquí puede pasar que aquí cuando un avión va volando por esa zona, por ejemplo, así, aquí enseguida, como aporta humedad a la turbina, pues pum, se forma la nube. Pero luego cuando pasa por aquí ya es más seco el aire. Entonces ya la humedad que aporta la turbina ya no es suficiente para condensar, para saturar. Aquí sí, aquí no, porque aquí está azul, esto es 50% de humedad, no se formará nunca una nube. Aquí otra vez rojo, casi 90-95%. Y luego se va para acá y ya no habrá rastro. Pero claro, aquí está en el mar y en el mar ya no hay gente para fumigarlos. Pues claro, la fumigación se produce aquí cuando van cambiando el saco. Pues no puede, no. O sea, a nivel científico se puede ver, o incluso si hacemos el corte vertical, ¿vale? Esto es la costa catalana, esto es Marsella, la costa de Francia, 9,5 kilómetros, hay una que es mejor después, pero a 10 kilómetros, aquí se ve pues una zona que va a formar nube, aquí quizá también, aquí ya no. Entonces, a 10 kilómetros, pues esto es la irregularidad de los chemtrails, pues es porque hay la atmósfera muy irregular a ese nivel atmosférico. O por ejemplo dicen, bueno, esta es la que más me gusta, que esto lo haremos ahora en un experimento. Dicen, bueno, es que a veces un avión está apagado por los conspiranoicos y un avión deja un super rastro, ese es del complot, ese es el malo, pero luego que va por debajo, que va por debajo no, ya me he hecho spoiler, el que va al lado, pues ese es de los buenos, porque no deja nada de veneno, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, vale, mira, aquí tienes la prueba, aquí estas dos flechas simulan dos aviones. Imaginemos que un avión, y esto es un perfil a la hora de ese día del 21 de septiembre del año 12,
justo a mediodía, a las 2 de la tarde, que es cuando era máximo la expansión de las nubes. Pues un avión que esté volando a 9,5 kilómetros, en este nivel, está toda, y esto, fijaros que estos son 0 y estos son a 500 kilómetros, o sea, es un trozo ancho. Entonces, en todos estos 500 kilómetros va dejando un rastro, porque está a humedades cercanas al 100%, o sea que la mínima aporte de humedad ya va a formar una nube. Pero en cambio otro avión que esté más abajo, por ejemplo, al nivel a 8 kilómetros de altura, 9,5, 8, aquí este avión no va a dejar rastro, porque la humedad más alta que va a encontrar es de color así morado, que es una humedad del 70%. Y es posible que sea insuficiente la humedad que aporta para que forme una nube. Entonces, ¿qué veremos? Veremos dos aviones, como esta foto, uno que prácticamente no deja sacos de química y otro que sí que deja ahí un rastro inmenso. Pero claro, desde el suelo, mirar hacia arriba, no sé vosotros, pero yo soy incapaz de diferenciar si uno está volando a 9,5 de kilómetros o otro a 8. Es imposible. La turbulencia, si te coge, si te pilla si ha habido otro avión que ha pasado y tú vas en un avión y esa turbulencia que deja... Luego, el siguiente punto es esto, es la irregularidad. Pero mira, esto, para que veáis esto de aquí, a ver, ahora, como he dicho que queréis conejillas, a ver si me sale bien esta explicación. Mira, yo tengo aquí dos aviones. Entonces, como somos supersticiosos, ¿no? Porque somos supersticiosos, mucho. Este es el avión 31. Eso, exactamente. Como sois astrólogos, pues sois supersticiosos. Entonces, mira, yo voy a dar un truco. Mira, este es el avión 31 y este es el avión 13, ¿vale? Pero estos dos aviones, como todo el mundo sabe, el avión 13 nunca va a volar, porque el avión 13 son dos aviones idénticos, igual, mismo avión. Entonces, este avión, que es el avión 31, cuando yo lo lance, va a volar, porque es el 31. Mira, bueno, mira cómo vuela. Y además para planear súper bien, más o menos. Pero el 13 está agafado. Y son igual. Pero son iguales, ¿eh? Yo siempre hago un 13. Yo siempre hago un 13. El 31 es un número fantástico y vuela y planea. Igualmente se tuerce mucho, y no sé por qué se tuerce tanto, pero bueno, vuela más o menos. Y este, el 13, que es el agafado, claro. Entonces, aquí, ¿alguien sabe por qué uno vuela y el otro no? Pues está agafado, pero aparte, aparte de eso, aparte de que está agafado, de la misma manera que somos incapaces de diferenciar a qué altura vuela un avión desde el suelo, tampoco somos capaces de esta distancia poder ver que el avión 13 tiene los alerones para abajo y este tiene los aviones para arriba. Entonces, claro, uno va a volar y otro no, porque este va a generar una depresión que luego ahora comentaré y va a caer, y este va a planear. Es decir, ya ahora explico lo que antes no quería explicar de spoiler, que es de alta-baja presión. Este avión de aquí, al tener así los alerones para arriba, cuando yo lo lance, como tiene que mucho peso, esto va a caer para abajo, el aire aquí lo va a frenar, estos alerones frenan el aire, genera aquí una sobrepresión, que el aire de aquí, que está a alta presión, va a zona de baja presión, que está aquí, atrás. Entonces, ¿qué va a hacer? A medida que caiga el avión, el aire va a remontar, y remonta. Entonces, de hecho, a veces me sale mejor, no sé, quizá, no sé si... También es verdad. Pero a veces si lo hacemos con calma, este avión cuando cae, va remontando el vuelo. ¿Veis? ¿Lo veis? Que levanta. En cambio, este de aquí va a hacer lo contrario. Cuando yo lo lance, aquí el aire pasa sin frenar, aquí como está al revés, se va a frenar el aire, al frenarse aquí va a generar una sobrepresión, aquí hay una alta presión, aquí va a haber una depresión, porque el aire relativa, pero aquí, en comparación con este de aquí, y el aire va de alta a baja presión. Entonces, aquí de alta presión, va a ir aquí baja, lo va a empujar, y efectivamente lo empuja. Y cae. Entonces,
Entonces, claro, este es el de el gafao, el que no subas, porque no te sientes en el asiento 13, porque está gafao, ¿no? El avión 13, y ese es el 31. Como no somos capaces de diferenciar el truco que es a distancia, pues tampoco somos capaces de diferenciar aquello a imposible. Exacto. Intentamos fijarnos exactamente si lo llevan hacia arriba o hacia abajo para... Eso, exacto. La nueva aplicación de los telescopios. Exacto. Para comprobar los platos de los aviones. Bueno, luego dicen que los chemtrails hacen formas extrañas en el cielo. Y sí, es verdad, hacen formas extrañas, ¿no? Porque antes lo comentabas, pues porque a ese nivel hay turbulencia. A ese nivel que vuelan los aviones hay el jet stream, la corriente del chorro, y que aquí un poco simulada, se ondula y hay turbulencias a ese nivel. Entonces, claro, el cristal de hielo, el contrail que se forma, ahí se puede generar formas muy extrañas o muy raras y aparecen pues que se hacen trazas extrañas por la propia dinámica de turbulenta que puede haber a ese nivel. Y finalmente, último, aquí me he quedado un poco cortado. Una cosa interesante que dicen los de los conspiranoicos es que, y te aseguran, que es que después de pasar en un avión se detectan olores raras, que en el suelo han encontrado aluminio, bario y estroncio en el suelo, y claro, esto no hay ninguna evidencia científica. Y luego la cosa más interesante es que claro, que estas sustancias, hasta que caigan al suelo, pasará mucho tiempo y se descompondrá, o sea que no hay ninguna evidencia científica, y que si hubiera estos elementos que dicen los científicos, desde el nivel en que se forman hasta que lleguen al suelo ya se hubieran cambiado de estado, no caerían verticales. Se expandirían, correcto. Bueno, total, que no tiene ningún sentido. Entonces, hay nubes de aviones que generan este impacto en el clima, que no son chemtrails, son contrails, son nubes, y a nivel altos es lo más importante. Hay mucho tipo, mucha tipología de cirrostratos, cirrocúmulos y cirros, y están siempre mezclados. Y luego, para ir un poco acabando, a nivel bajo, sí que hay también bajas. Por ejemplo, esto aquí es una factoría, y aquí se genera, la factoría también hay una combustión, tira una factoría. Esto es una fábrica de leche, aquí en Gurb, en la plana de Vic. También tiran a la atmósfera vapor de agua y partículas, y si las condiciones son favorables se forma una nube que, en este caso, debido a una inversión térmica, se expanden formando un estrato. O bien, esto de aquí que es Múnich, o también una fábrica, cuando en invierno, pues aquí la tenemos también aquí en la zona franca, muchas veces, una nube antrópica. Esto es aquí la chimenea y pum, se forma la nube en la altura. O esta de aquí que es antigua, que es del Besós, también una nube antrópica sobre el Besós. ¿El? O bien esta de aquí, que esta de aquí también tiene su gracia, parece que es la fábrica de los cúmulos. Esto es curioso porque esta foto la hice volviendo de un congreso de Varsovia a Barcelona, que justo a medio camino, ya eran 2 horas y media, pues a 1 hora y cuarto, el avión da la vuelta. Y me avisan que hay una avería en el avión. Y todo el mundo asustado. Y cuando di la vuelta al avión, yo vi esto, digo, hola, y empecé a hacer fotos, porque era súper divertido, mientras la gente estaba asustada que había una avería. Y si no hubiera avería, no hubiera hecho esta foto. Y aquí es una fábrica, que no sé qué fábrica sería, pero todos son chimeneas y que están formando aquí una nube antrópica vista desde el avión. Y parece que sean las fábricas de las nubes O bien donde se forman nubes también es en Finlandia. Esto es una central de estas térmicas de agua caliente, y forman nubes importantes, muy altas, porque alivian estas partículas que os decía. Esto es lo mismo, a nivel bajo, pues a una central, esto es Finlandia, y bueno, y el San Adrià de Besós. Los incendios forestales también dejan ir nubes antrópicas. Y bueno, como reflexiones finales, que yo he ido un poco ya explicando a lo largo de la charla, ahora ya se conocen como homogenitus. Y la parte interesante, y esto no está en inglés pero no lo he traducido, que es que en Cataluña, debido a
a esto de este objetivo de intentar cuantificar cuántas nubes antrópicas se forman en el cielo, que esto nadie en ningún punto del planeta se sabe, pero no a nivel teórico, sino a nivel observacional, aquí el Servei Meteorològic de Cataluña, en el año 14, hace ya justo 10 años, empezó se convenció un poco para que tuviera algunos observadores meteorológicos que pudieran observar las nubes del cielo antrópicas. Y creó una red que inicialmente eran estos observatorios, aquí en Bianya, cerca de Olot, en Espolla, en Barcelona, en Manresa, en la Selva del Camp, que es la que está permanentemente y es la más activa, o la Palma de Ebro, a observar las nubes antrópicas. ¿Vale? Y a partir de estos datos hemos podido estudiar cuál es la evolución de la observación diaria sistemática de la presencia de nubes antrópicas sobre la Selva del Camp, en Tarragona. Y son cosas interesantes porque saben, bueno, esto de aquí es Bianya y esto de aquí es la Selva del Camp, que es la que analizamos. Y va habiendo unos altibajos, pero prácticamente lo máximo que se ha llegado a observar son 3 octavas partes. El cielo, las nubes se observan cogiendo el cielo y dividiéndolo en 8 partes iguales y mentalmente agrupar las nubes en cuántas partes ocupa. Entonces, hay episodios de 3 octavas partes del cielo cubierta de nubes, de aviones. O sea que eso es mucho. Es casi la mitad. ¿Y eso afecta al calentamiento global? Eso lo enfriaría un poco, porque refleja la radiación. Pero también luego impide que salga el calor, ¿no? Si son nubes altas, no tanto. Las bajas sí que lo evitan, pero las altas no tanto. Sí. O sea que seguramente estaríamos peor. De hecho, cuando los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, durante 4 días o 5 días no hubo ningún avión volando por Estados Unidos y la temperatura subió décimas de grado. Hay algún artículo por ahí que subió décimas. Luego se ha puesto en cuestión. Hubo anomalías, pero no lo desconozco si había, cuánto eran, pero había anomalías, sí. Siempre que no hay las nubes de aviones, como son blancas, reflejan la luz y baja la temperatura. De hecho, hay estudios que dicen que cuando ha habido periodos de la Tierra en los que ha habido más nubes, eso es motivo de un inicio de una glaciación, porque llega menos radiación a la superficie. Y cuando hay menos nubes, entra más radiación y más se calienta. Sí. Pero eso no significa que hay que volar más. Y ahora vamos a volar para generar el paraguas no, eso es difícil. Bueno, esto es un poco la misma gráfica. En color verde es las nubes antrópicas y en azul las mensuales, a escala mensual, las que serían naturales. Entonces siempre hay un porcentaje de nubes artificiales respecto a las naturales. Y si lo simplificamos y lo ponemos un poco con datos, esto no se ve muy bien, sería esta figura de aquí. Esto es el año 2015 y 2016, el porcentaje era del 3,8% de nubes en la Selva del Camp, en Cataluña en general, con el promedio de todos los observatorios, de nubes antrópicas en este año, en un año. Es decir, que el 2% o el 4% casi del total de nubes que se observan en Cataluña serían de origen antrópico. Entonces no es tanto. No es tanto en promedio, pero fíjate que aquí hay 10%, aquí hay 8%. Lo que pasa, claro, ¿cuánto contribuye esto? Se puede calcular cuántos grados o cuántas décimas de grado enfrían la superficie terrestre. Se podría calcular. Pero como mínimo hay un dato, que eso es lo importante, es generar un dato. Bueno, yo creo que... Bueno, esto es un poco... Sí, lo que... Tenía que ver con homogénitus. Sí, gracias a homogénitus. Sí, exactamente. Bueno... Eran preguntas y... Una pregunta un poco apocalíptica. En una explosión nuclear que sale ese impresionante hongo, ¿es una nube, es polvo o...? Bueno, sería antropogénica. Sería... Bueno, el hongo, el típico hongo, es el aire sube, se expande, a medida que va subiendo, se va expandiendo, y entonces genera una turbulencia, y entonces genera...
como baja también la presión mucho, ahí se condensa la humedad. Entonces sí que es una mezcla de todo, de polvo que levanta la explosión, de condensación que puede haber también, y la forma típica de hongo es porque a medida que sube pues se expande y genera una turbulencia que genera la forma esa típica del hongo. Entonces, ¿sería una nube antrópica? Pues seguro que hay una parte que sí, que sería antrópica, sí. Pero bueno, díselo a Putin a ver si se anima. Pregunta, porque mira, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Israel lleva haciendo experimentos con avionetas para sembrar lo mismo que he hecho del humo, pero a más gran escala, tirando no humo, sino tirando yoduro de plata, que es una sal. ¿Él? No sé, pero el yoduro de plata es una sustancia que es muy higroscópica, es decir, que atrae mucho la humedad. Entonces la humedad, como atrae, se puede formar una gota. Entonces la idea de Israel era pues generar nubes que puedan generar lluvia. Entonces, de esto desde que existe Israel. Pero no lo han conseguido. Lo que sí que han conseguido es generar nubes. Pero eso es muy fácil, esto lo hago yo en una botella. Entonces tampoco no tiene mucho misterio. En Cataluña, por ejemplo, durante muchos años se han tirado dicen con avionetas, que también, y también yo sé que en superficie, quemando una sustancia que genera yoduro de plata, que va subiendo a la atmósfera. Y para intentar reducir el tamaño de la piedra, de la calamarsa, del granizo. De manera que cuando venía una tormenta en verano de Aragón y entraba a Lleida y podía hacer daño con la piedra y al cultivo, pues claro, si la nube tiene muchos núcleos, las gotas tienen más donde cogerse, entonces se reduce el tamaño. Y entonces, teóricamente, debería reducir el tamaño de la piedra, y entonces cuando cae la piedra más pequeña, cuando va cayendo, se evapora y se convierte en agua líquida. Entonces no daña. No hay nada publicado científicamente. Entonces, yo lo he visto en unos cañones. Cañones, sí. Cañones de Aragón y Cataluña. Exacto. Sí. Pero tampoco está demostrado que eso vaya. No, y aparte no está demostrado, y luego también aquí es un tema de pseudo, pues yo creo que hay gente que dice, ya no llovía como antes, porque antes las tormentas dejaban lluvia, ahora no dejan lluvia, pero científicamente no hay nada demostrado. Eso lo que hay por así. Y luego, entonces, esto hasta ahora ha ido así, entonces ahora entran en juego los Emiratos Árabes Unidos, los de Arabia, los de Qatar y compañía, que tienen mucho dinero, tienen mucha pasta. Entonces cada año sacan una convocatoria de $1 millón que buscan, y lo dan cada año, lo dan, aquel grupo de investigación o universidades del mundo que puedan demostrar y que hagan estudios para generar lluvia artificial. De hecho, yo me reuní en la pandemia, como tengo alguna cosa publicada de nubes, así, pero muy divulgativo, pues a través de la OPC, el cónsul de los Emiratos Árabes Unidos en Barcelona pues llamó a la OPC y que quería hablar con algún investigador que hiciera algo de nubes. Y me llamaron a mí. Pero que yo... Estamos haciendo tonto porque eso no funcionará y nos darán $1 millón y hacemos... No, yo entonces me reuní con el señor y también con mi compañero David, y bueno, pues que se sabía que en España, porque ellos lo que querían era picar puertas e invitar a la gente a presentarse a estos proyectos. Entonces, mira, yo lo que hago es una novela en una botella. No, nada más. No. Digo, ahora, y en España, ¿sabes algún grupo? Digo, yo lo desconozco, que algún grupo de investigación que trabaje para hacer lluvia artificial. Entonces el tío me dijo, no, claro, porque en tu país llueve. Digo, en aquel momento sí que llovía. Sí, llueve. Y yo le dije, mira, pero yo no sé cómo lo estáis enfocando, pero para que haya lluvia, las gotas tienen que chocar. Y para que choquen, la nube tiene que crecer. Hacer una nube es relativamente fácil. Y los de Israel y esto, pues ya con avionetas han fomentado que haya nubes. Pero que esa nube pueda crecer, que las gotas choquen, que ganen peso y que caiga y que precipite, esa es la clave. Entonces, para que la nube crezca, tiene que haber aire frío en altura. Y tiene que haber corrientes de aire que asciendan.
Entonces, claro, yo no lo sé, pero yo según mi conocimiento, que puede ser que me falte algo, pero yo por lo que sé, todo lo que es Arabia, la zona de 30 grados de latitud norte y sur, 30 grados, allí lo que hay es la inversión de subsidencia, es decir, el aire, por dinámica atmosférica, tiende a bajar, o sea, a descender. Lo que ha hecho entrar Alfonso con la Mancha, pues ahí el aire está apretando. Entonces, nunca, por muy aire que intente subir, siempre la corriente general es de bajada. Entonces, vencer esa inercia es muy difícil. Entonces, ¿cómo haces crecer una nube cuando tienes una corriente de aire permanente, pero permanente, sistemática, que te está apretando? Pues hoy desiertos no llueve, porque el aire baja. Igual que en 60 grados, Escandinavia, Escocia, el aire asciende y muy fácilmente se forman nubes de lluvia. A 30 grados lo que toca pues es descenso. Yo digo, no sé, hacer una nube no es muy complicado, pero hacerla que esa nube crezca, las gotas choquen, ganen tamaño y precipiten, yo por dinámica planetaria ahí lo veo muy complicado. Entonces ellos dicen que sí que lo han conseguido. Hubo una noticia no sé cuándo que habían conseguido los árabes. Pero claro, si nos basamos en ciencia, no hay nada publicado a nivel científico. Los chinos también, China también ha dicho que ha generado lluvia artificial, pero a nivel científico de paper, de publicación que pase por controles de revisión, que yo sepa, no hay nada. Pero yo no lo sé, pero lo que a mí me cuesta de concebir es que hace crecer la nube. O sea, tirar yoduro de plata. Otra cosa es que a lo mejor haya una situación que ya de por sí te genere tormentas y que tú las quieras incrementar. Yo eso sí que lo veo posible. Es de que hay una situación atmosférica de inestabilidad que en el Mediterráneo, que las nubes van a crecer, que van a formar tormentas y que tú quieras que las tormentas, en lugar de dejar 10 milímetros de lluvia, te dejen 20 y que puedas intervenir ahí, como la nube ya se va a formar porque va a crecer, pues tú la alimentas con algún más núcleo o más, pues igual sí. Pero también lo veo complicado porque, claro, una nube es una nube, es grande y son 10 kilómetros. Una avionetilla pasando por ahí, no lo sé. Yo ahí, yo creo que, y aquí no lo he puesto, pero que, claro, sí que es verdad que seguramente hay un incremento de nubes de condensación de aviones, que cada vez hay más, es posible. De hecho, hay gente que dice que sí que hay más, pero por otra razón. Bueno, primero porque hay más vuelos, eso está claro, que hay más vuelos, y porque las turbinas de los aviones han ganado mucho en eficiencia. Entonces consumen mucho menos combustible y la combustión la hacen de tal manera que liberan mucho más vapor. Y al liberar más vapor, los contrails son mucho más grandes. Eso también yo lo he escuchado a nivel de técnica, del tema de las turbinas. Entonces, claro, como supongo que es más visible, pues igual la gente, como tiene poca faena, pues dice, pues esto es que... Sí, exacto. Pero son nubes, o sea, eso son nubes, clarísimamente. Hay estudios que permiten establecer cuándo se van a formar. O sea, un poco de pronóstico, en función de las condiciones atmosféricas, pues si se van a formar nubes. Y hay estudios con LIDAR y con instrumentación de contrail. Sí. La idea es esa, la idea es que se puede saber si se van a formar en función de las variables meteorológicas, saber cuándo se va a formar ese contrail para poder un poco afinar más el tema del escenario de modelos climáticos de futuro. Porque el no contemplarlos, pues que hay una lacuna, porque el vapor de agua es importante para el cambio climático, es el gas más importante de cambio climático. Bueno, de efecto invernadero, de cambio climático es el CO2, pero como potencial de efecto invernadero, el vapor de agua es el dominante. Tiene un efecto invernadero importante. O sea, el vapor de agua tiene la gracia de que cambia de fase, que este vapor de agua que estamos aquí generando o el del mar, tarde o temprano, a temperatura ordinaria, se va a condensar, va a formar una nube, va a llover, va a caer al suelo otra vez. El CO2 no. El CO2 se acumula porque para que cambie de fase, creo que son menos 80 y pico grados centígrados, es una molécula muy pesada, se acumula en el suelo
y no cambia de fase y se va acumulando. Entonces una molécula, yo otro día leí que una molécula de CO2 que pueda estar por aquí pululando, quizá haga 160 años o 150 años que se emitió de la combustión de... Y como los sistemas biológicos están, y el mar está saturado de que no captura porque va a su ritmo, pues hay una acumulación, y entonces lo que hace es que el efecto invernadero se incremente. Aunque sea una molécula un poco mindundi, que no es una molécula muy potente de efecto invernadero, la gran acumulación de ese gas pues es lo que genera el efecto invernadero y el cambio climático. El ozono. El ozono, sí, pero el ozono bajo es un contaminante secundario del tráfico y sí, también tiene efecto invernadero. Sí. Pero en cambio el de arriba, el de la estratosfera, no, ese es el bueno. Esto es como colesterol, el bueno y el malo. No, la media en Viladecans, y aquí también lo mismo, son alrededor de 600, no sé, Sant Boi también, ¿no? Unos 600. Y en Viladecans yo el año pasado recogí 200, 300, la mitad. El 50%, 300 litros, 300 y poco. El año 2022, 400. El 23, 300 y pico. Y es que ha ido, 3 años seguidos con una lluvia muy por debajo de la media. Esto es, bueno, estamos muy. En la mitad del tercio. Entonces, aquí hay gente que dice que esto es un cambio de ciclo, hay gente que dice que es una sequía. De hecho, hay gente que, Mariano Barrientos, que es un investigador de clima histórico, él ha visto que hay sequías históricas peores que esta. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si es un ciclo o es un ciclo de los que hay. No. O bien es un cambio de patrón atmosférico, que igual también podría ser. Y que, claro, el cambio climático lo que está haciendo es que las altas presiones se vayan al norte. Y si se van hacia el norte, lo que siempre se ha dicho, pues que el clima más del sur se va hacia el norte. Entonces aquí nos tocaría, pues esto ya cuadra, un poco, que los anticiclones de Marruecos. Perfecto. 2 días.